Feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM. Pasamos a temas un poco más serios y sabemos que el día de ayer se dio a conocer por el INDH la primera condena a carabineros por el delito de tortura en hechos vinculados al estallido social. Así es, la víctima sufrió un puntapié en su nariz en el contexto de una aprehensión y posteriormente fue amenazado y agredido. Esto ocurrió en las inmediaciones de la primera comisaría de Santiago. En este caso, que tenemos que mencionar que ha tenido 2 juicios, puesto que el primero lo anularon, y aún así, en ambos casos, en ambas ocasiones, fueron condenados los carabineros. Y este lunes 26 de agosto se comunicará la sentencia definitiva. Para hablar de este tema nos acompaña Pablo Montiel, de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Nos oyes? Pablo, ¿estás por Hola, ahí? hola, sí, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Hola, buenas, gracias por el espacio, compañero. Estoy con mi compañera Pía acá a mi lado. Ella también es sobreviviente del terrorismo de Estado, de otro tipo de violación a los derechos humanos, po. Así que estamos aquí escuchando, estamos dispuestos a responder lo que sea. Muchas gracias por la disposición. Te saludo también, Pía. Y bueno, queríamos preguntar, como para partir, como integrantes de la coordinadora, hola Pía, como integrantes de la coordinadora ambos, ¿cómo reciben la noticia sobre esta primera condena por violación a los derechos humanos en el contexto del estallido? O sea, la primera condena no es la primera condena, pero la primera condena acá creo que están dando en el contexto del estallido social aquí en la región metropolitana. Se habían dado condenas ya de compañeros que son de afuera de Santiago, pero todas esas condenas fueron siendo anuladas, pues quedaron como en nada, las causas las están cerrando, estamos como, en vez de avanzando, estamos retrocediendo en lo que es materia de derechos humanos. Si bien reconocen que las cosas pasaron, los hechos, reconocen hasta ahí, pero no al momento de tener que condenar al culpable, no son capaces de hacerlo realmente. Bueno, nosotros asumimos que ustedes como coordinadora manejan también varios casos, tal vez con lesiones oculares, y queríamos saber cómo se vincula esta condena aquí en Santiago con estos casos que ustedes tendrían abiertos. El tema, se escucha bien, ¿no? Espero que sí. Sí, te escuchas. Bueno, se vincula por la sistematicidad en la violación a los derechos humanos y se vincula además por el mecanismo de uso que es igual a lo que le enseñaron en las escuelas de las Américas en algún momento a los que hoy en día son los jefes de las Fuerzas Armadas, no solo acá en Chile, sino en el resto de Latinoamérica. Es lamentable que las condenas que se fueron dando también queden así como en el aire, ¿no es cierto? Sin efecto, porque en realidad estas personas que fueron condenadas quedan libres con arresto domiciliario o firma nocturna por cierta cantidad de tiempo X, pero no hay una condena real, una condena sólida, digamos, que es lo que esperamos nosotros. Ya, bueno, cambia el cambio de gobierno, estamos con Sebastián Piñera, luego con Boric, promesas, pero el actuar del gobierno ha sido intransigente, han estado acompañándolos con estas demandas. No, al contrario, siempre han habido trabas en todo el proceso de reparación que nosotros hemos estado buscando con diferentes organizaciones, no solamente la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, sino que también hay diferentes organizaciones acompañándonos a nosotros y nosotros acompañándolos a ellas, pero es como el cuento de nunca acabar, pues tú entenderás que hace poco ya cambiaron de nuevo al subsecretario de Derechos Humanos. Ya nos había pasado cuando empezó este gobierno. Han cambiado 2 veces ya, y cada vez que pasa eso es un retroceso porque vuelve todo a cero lo que estaba hecho en la gestión anterior, ya como que no se toma en cuenta, no
los pocos acuerdos que se pueden haber logrado en ese momento no son tomados en cuenta o son empezados todos desde cero los procesos. No quieren hacer reparación integral realmente con nosotros ni con nadie. Otra pregunta, o sea, poniendo un poco en contexto, se aprobó, se implementó el año pasado lo que es la ley Naín Retamal, una ley que prácticamente les permite a Carabineros como estas violaciones a derechos humanos con el contexto de defensa. Y queríamos preguntarle, ¿qué otros elementos creen ustedes que han ayudado a sostener esta impunidad que estábamos viviendo en estos casos? Uy, muchos. Hoy en día, bueno, hace ¿cuánto? 30 o 40 minutos atrás termina de ser formalizado Luis Hermosilla y Villalobos por los casos, entre comillas, audio, porque no fue el caso solamente de los audios, sino hay mucho más atrás, y estuvieron más de 2 horas formalizando a este tipo. Entonces ahí entendemos cuál es el paralelismo que hay entre la dictadura militar, post-dictadura militar, pre-estallido social y post-estallido social. ¿Por qué? Porque la impunidad no se da porque legalicen el gatillo fácil. La impunidad se da a través de los mecanismos de coerción y coacción que dan ciertos personajes dentro del poder. Y la legalización del gatillo fácil es solamente para blindar a las Fuerzas Armadas. Y el señor Hermosilla, Rosas, Yáñez y compañía, lo que hacen es reforzar esto a través de la legalización. Pero es una legalización que ya sabemos que venían haciendo hace rato. O sea, yo conozco a la mamá de uno de los cabros que cae después de la ley Naín Retamal, a Carmen Gloria, y ella cada vez que habla de su hijo Maxi se le quiebra la voz y llora. Entonces es terrible porque nosotros hablamos de los casos luego de la ley, de la legalización de la ley de gatillo fácil, de Naín Retamal, pero tenemos que recordar que previo a eso hubieron 64 víctimas en el estallido social, víctimas del gatillo fácil, ¿no? Y de la sistematicidad que estaba hablando antes, y previo a eso también, y previo a la dictadura también. O sea, no es solamente 30 años, ¿no es cierto?, que hubieron, que dicen no son 30 pesos, son 30 años, sino es previo. Tenemos un montón de compañeros y compañeras sindicalistas a lo largo y a lo ancho de Avia Yala, de América Latina, que sufrieron los embates del gatillo fácil, de los mercenarios que luego se ponen un traje, tienen una placa y un nombre en esa placa y pueden ejercer poder. La ley de gatillo fácil, esta legalización, a nosotros la verdad que nos resulta muy chocante, sobre todo en un gobierno que se dijo que iba a venir a reformar. Primero dijo refundar, después dijo reformar, y ahora los apoya. Y la derecha quiere más encima, porque no es que le alcanza con la ley Naín Retamal, sino que quieren mucho más de lo que ya están teniendo. Si ustedes se fijan en los discursos que dieron el sábado pasado en Parque Almagro, Carla Rubilar y compañía, decían, no alcanza con lo que nos está dando Gabriel Boric, queremos más. Claro. Recordar cómo se fortalece la fuerza de seguridad tras los asesinatos de estos carabineros. El Parlamento toma una agenda expresa en estas leyes represivas y da banda ancha para los carabineros para tener una actitud mucho más represiva. Y por lo que menciona Pía, que esto viene mucho más atrás de estos 30 años, podríamos como mencionar, afirmar que es algo que se ha ido invisibilizando a través de estos procesos que quedan en el aire. Exactamente. ¿Y Pía, cuál es la importancia de que estos juicios lleguen a término? Y un término con condena efectiva, cárcel, que es lo que esperamos. Bueno, yo te voy a hablar primero como Pía, la anarquista, descreída del sistema, y después con un poco más de objetividad. Primero, yo como persona, y es lo que compartimos con Pablo, por algo nos unimos en vida, es que no creemos en el Estado ni en la justicia estatal porque está viciada. Bueno, lo hemos visto, caso Hermosilla y anteriores, ¿verdad? Pero viéndolo de una manera más objetiva, neutral y democrática, la importancia de que un juicio llegue a una condena efectiva, que sea equitativa e igualitaria
en la sociedad, como dice el Poder Judicial en cualquier constitución de cualquier república del mundo, es que empieza a haber una reparación. Nosotros ya estamos haciendo una reparación entre víctimas, o sea, víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado, de la dictadura de ahora y de otras dictaduras anteriores. Reuniéndonos, organizándonos, saliendo a la calle, o sea, nunca dejamos de salir a la calle y nunca dejamos de reclamar. Pero la reparación estatal también es necesaria para poder empezar un ciclo de sanación, sobre todo psicológico. Porque no nos olvidemos que al día de hoy seguimos sufriendo bullying y ciberacoso. Yo tengo un TikTok, no es muy grande, es una cuenta de 1.300 seguidores, 1.200, no sé cuándo debo tener ahora, y a mí me acosan. A Nicole Cram, por recibir un premio como fotógrafa, también la están acosando y están hablando de si le creció o no un ojo de nuevo. O sea, a este nivel, mi amigo Jorge Salvo, que se desvivió allá por 2021, también sufrió acoso y discriminación. Entonces, que un tipo que te dispara, no solo en el ojo, sino a mí, que yo soy víctima de agresión político-sexual de parte de los pacos, y perdón que diga pacos, pero yo no los quiero. Y además que fui torturada y secuestrada de mi casa, y él, por ir a buscarme en la comisaría, también fue torturado en 2019, en diciembre. A mí, que un tipo tenga una condena efectiva, para mí es algo, no es la justicia, pero es algo de justicia, algo que arrime un poco a la igualdad entre agentes estatales, que son los mercenarios de las empresas, y nosotros, los comunes, ¿no es cierto? Yo, que soy una más del montón. Entonces, lo necesitamos. A mí, en lo particular, si es o no condenado, no me va a cambiar el hecho que me quebraron la vida y me rompieron mi vida. Ni a Pablo le va a devolver su vista en su ojo, ni todo lo que vivimos con el shock de estrés postraumático, pero hay mucha gente que sí se siente validada y sí se siente escuchada. Claro, la importancia de que estos juicios lleguen a un punto. Una pregunta para Pablo, ¿cómo la sociedad chilena puede apoyar a la coordinadora? Más que apoyar a la coordinadora, es apoyar a todos los sobrevivientes del terrorismo de Estado. Nosotros estamos tratando de visibilizar varias acciones que se vienen a futuro. Vamos a estar en una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo ahora este otro mes, que estamos preparando junto con el MSR, el Movimiento Salud en Resistencia, y otros compañeros más que se están organizando ahí. Así que vamos a tratar de visibilizar todo lo que pasó en el estallido y el por qué pasó, porque se está tratando de desviar en todo momento el por qué pasó el estallido social, pues, y lo único que tratan de hacer es de dejarnos como delincuentes, como que se nos ocurrió a nosotros ir y dejarla cagar en el centro, ¿cachai? Que fue algo sin sentido, pues no fue así, pues fue algo que fue súper necesario, que no se llevó bien a cabo, puesto que fue un estallido, bueno, fue algo organizado. Pero estamos ahí, pues, estamos ahora, estamos juntos, estamos con hartos compañeros, estamos con ganas de hacer cosas. Nosotros necesitamos visibilización para poder en algún momento poder reclamar con fuerza y decir que no somos delincuentes en nuestro juicio. Porque la gente, si está instalado popularmente el hecho de tacharnos de delincuentes, que nosotros perdamos nuestros juicios por agresiones, avala al Estado a la agresión que nos hacen, porque nos mutilan, ellos pueden decir, pueden hacer lo que quieren. Ese es el mensaje que dan. Si no se hace justicia, eso es lo que nosotros pensamos. Claro, y si nosotros nos quejamos y salimos y reclamamos por nuestros derechos válidos y legítimos, y no le damos bola a la meritocracia que ellos te venden por todos lados y que te lo meten en vena, en las crianzas que tenemos, te aleccionan. ¿Y cuál es el aleccionamiento? Lo que le pasó a Pablo en diciembre del año pasado. Te formalizan y te enjuician, gastan recursos públicos en un juicio sin sentido por tirar un poco de tierra color a las piletas de la moneda, por ejemplo. Esto de visibilizar que mencionas es algo importante y es como el gran primer paso para mostrar y para también ayudarlo un poco, y por eso como radio tenemos el espacio. Si ustedes cuando tengan sus convocatorias, háblenme a mí que fui quien te contactó, o háblenle a la radio para que las podamos compartir
porque encontramos que es necesario visibilizar y al mismo tiempo concientizar, porque como ustedes dicen, el Estado, también los medios tradicionales no muestran estas cosas, entonces la gente no se entera y por tonta hacen estas cosas que mencionaba Pía hacia Nicole o contra ti también. Claro. Sí, así es. Bueno, les queríamos dar las gracias por estar disponibles para esta entrevista a ambos, a Pía, a Pablo, por el espacio, también por contarnos, Pía, lo que te pasó también, y esperamos que, bueno, primero que la condena que se anuncia el próximo lunes sea con cárcel efectiva, y que así muchas otras condenas puedan también ser con cárcel efectiva, que como tú dijiste, no van a reparar a la gran mayoría del daño ya hecho, pero es algo. Así es. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un saludo.